Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e dominical. Como todos los domingos, siempre la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Y hoy de una manera muy especial porque estamos comenzando con el primer domingo de Cuaresma. Nosotros sabemos que son dos los momentos más importantes, digamos de esta manera, o sea, los tiempos fuertes, que no son momentos cortitos, sino que verdaderamente hace todo un camino, porque la conversión, queridos hermanos, es un proceso, es decir, es un camino. Así como una evento en dúa y ya oñe convertir tema hoy. Yo como y santito mi, hay que tu mañana no. Realmente todos los santos fueron haciendo camino de perfección. Camino de perfección. Así se les llamaba, ¿verdad? Nosotros podemos decir que es ese camino, que es ese proceso hacia una felicidad y hacia un encuentro personal con esa gracia de Dios. Y siempre, queridos hermanos, siempre, todos los días, tenemos que ir perfeccionándonos. Es decir, tenemos que vivir cada vez más plenamente de acuerdo a esa vocación de hijos de Dios. La felicidad, esa es la realidad hacia la cual nosotros estamos caminando, queridos amigos. Y este es el otro tiempo o el otro momento fuerte, Cuaresma, que va unido con el tiempo pascual. O sea, estos dos tiempos van unidos, queridos hermanos, así como Adviento estuvo unido a la Navidad. O sea, no es que el Adviento de por sí tiene razón de ser por sí sola, no. Tiene razón de ser, es como una simbiosis, está muy unida y absolutamente unida a la Navidad. ¿Preparamos a qué cosa? Preparamos al nacimiento de Jesús. Si es solamente preparar por preparar, ¿a qué? No, siempre tiene que haber un objetivo principal, que era el nacimiento, hacer ese pesebre en el corazón donde el Señor nació. Ahora comenzamos hoy, este es el primer domingo del tiempo de Cuaresma, pero ¿para qué Cuaresma? 40 días, que va a ir hasta el Jueves Santo, ¿verdad? Hasta el miércoles termina y el Jueves Santo que comienza el Triduo, ¿verdad? De la Pascua. Entonces, justamente porque nos está diciendo a nosotros, queridos hermanos, que hay que prepararse. Y aquí viene nuestra propia resurrección. Es decir, razón de ser de una conversión y de un llamado que nos va
hacer el Señor durante todo este tiempo de Cuaresma es para que resucitemos, nos realicemos, nos renovemos, seamos diferentes. Aupeanajina entonces upearela ñande ñajendu ponara peñande yarañe ñajendu peñande yaraje isea ñande apeña gendurire aupeña moita peñandere covepe lleva peñande comunidad peñande familia pupe. Vamos a escuchar qué nos dice el Señor en esta primera lectura del día de hoy. Génesis 9, 8, 15. Dios hace alianza con Noé. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo hago una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que hago con ustedes y con todos los seres vivientes que viven con ustedes, para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como una señal de alianza con la tierra. Cuando yo envíe nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios entonces que hace esta alianza, queridos hermanos, queridos amigos. Esta es la famosa palabra en hebreo que nosotros decimos, una palabra hebrea que se dice berit, berit. Esta vez mañana, porque esta vez se me va a repetir, porque esta palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis siempre vamos a encontrar. Porque lo que Dios hace con nosotros es un tratado. Entonces, dice la alianza. Quiere decir que ñande yara o guapu ñande día y ñande, bueno, batecoba, va epayapota, va epayicota. Vamos a hacer algunas cláusulas donde yo pueda ser tu Dios y donde tú puedas ser mi pueblo. Eso es también lo que encontramos en la palabra de Dios después, ¿verdad? O sea, en este caminar. Es tan lindo entenderlo así, es tan lindo que nosotros podamos reflexionar. Y es esto lo que sucede ahora. Fíjense que esta alianza es una alianza universal. Nosotros conocemos toda la historia, desde el capítulo 6, versículo 5, Ñande Yarape hoy dice incluso de haber creado al hombre sobre la tierra, porque en el corazón del hombre aparecía toda clase de maldad. Es bastante duro, ¿verdad? Lo que nos dice ahí, queridos hermanos, la palabra del Señor. Como que el hombre siempre está maquinando maldad. ¿Cuántas veces nosotros mismos entonces maquinamos maldades? Y eso se repite, como dice justamente la palabra de Dios, siempre se repite, siempre se repite. Con los profetas, los libros históricos, estos libros iniciales del Pentateuco, y luego también nosotros sabemos en el Nuevo Testamento. Es decir, tenemos que luchar continuamente contra el mal, tenemos que luchar contra el pecado que nos está acechando. Pedro justamente nos dice, ¿verdad? Es como ese león rugiente que está ahí y que nos está acechando y busca a quien devorar. Ñande la ñaña tendeiro, ñaña genduinos y na peñan de yarañe ñande ña genduronte, las voces del mundo, las voces de lo que nos rodean, ciertamente, queridos hermanos, podemos desviarnos y fácilmente podemos ir detrás de las cosas superficiales, detrás del pecado. Y esto es lo que sucedió, ¿verdad? Entonces conocemos toda la historia. No voy a repetir yo ahora entonces esa historia de Noé, que el Señor al final le pide salvar a la humanidad a Noé porque es el único justo a quien encuentra. Y con él a la creación también, a través del hombre que se pueda salvar la misma creación. Y bueno, ahora nosotros ya estamos aquí en el capítulo 9, al final, en donde viene la alianza nuevamente. El Señor quiere volver a pactar ese antiguo tratado que ya había hecho con el hombre. Crezcan, multiplícanse, llenen la tierra, domínenla, cuiden de esta naturaleza, sean ustedes co-creadores conmigo. Pero quiere decir que la responsabilidad ahora está en nuestras manos. Peñan de yara, homo invaitema, peñan de pope, se yo que cuera.
no le echemos más la culpa a Dios de las cosas de injusticia que suceden en el mundo. ¿Por qué? Y porque justamente si nosotros ya tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los elementos para hacer bien las cosas, somos nosotros quienes tenemos que asumir esa responsabilidad. Es como decir, Dios te da aquí un coche 0 kilómetros, todo cargadito con combustible como para hacer 1000 kilómetros. Te da la llave, te da todo. ¿Qué más necesitas? Que vos te subas y que gobiernes y que lleves adelante ese vehículo. Y te pide que vayas del otro lado, ¿entendiste? Pero ahora vos, ¿qué es lo que estás queriendo? ¿Querés que él otra vez venga y se ponga de chofer y te lleve? No, vos ya sabés manejar. Dios ya te ha dado eso, te ha regalado para que vos disfrutes, para que vos hagas tu camino, para que vos hagas tu proceso. Y por eso aquí en esta alianza es interesante, porque el Señor después le dice de nuevo a Noé, ¿verdad? Le dice aquí, esta es la señal de la alianza que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. En Noé nosotros estamos haciendo una alianza universal, una alianza con todos. Cuando yo envíe nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, el famoso arco iris, ¿verdad? Que nosotros lo interpretamos así, ciertamente que es un signo nada más dentro del género literario, para darnos a entender que la creación en su belleza, en todo lo que Dios nos ha brindado, es ahora nuestro. Nosotros viendo, dice eso, nos hará recordar la alianza de Dios. Nos hará recordar lo mucho que nos ama el Señor. Nos hará recordar la gran responsabilidad que tenemos en la construcción del mundo nuevo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia desde esta primera lectura, que estamos entendiendo muy bien que hoy nuestra responsabilidad tiene que ponerse, ¿verdad?, en acción. Esa responsabilidad que tiene que comenzar a moverse. Res significa las cosas, ¿verdad?, que nosotros llevamos nosotros mismos, las cosas nuestras, las cosas que nos pertenecen, porque ñande yara como invité mañana de peñan de pope. Al final de cuentas, las consecuencias de lo que nosotros hacemos para mejorar en el mundo y en la sociedad redundan de nuevo en beneficio de nosotros. Como así también, cuando nosotros pecamos y destruimos nuestra misma naturaleza, el res, las cosas que nos rodean, eso viene también y nos repercute en nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe'e Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe Dominical. Queremos reflexionar este segundo momento, la segunda lectura que nos presenta hoy la Iglesia en forma pedagógica, como siempre. Leemos de la carta de Pedro, es la primera carta de Pedro, capítulo 3, del 18 al 22. Actualmente los salva el bautismo. Actualmente nos salva el bautismo, queridos hermanos. Esto es hermoso y esto es importante. Si nosotros somos salvados por Cristo, somos salvados por el Señor, es justamente que nosotros, como reacción, tenemos que también estar sumamente abiertos y sumamente preparados, ¿verdad? Para entender lo que el Señor quiere, qué es lo que nos propone y qué es lo que nos está pidiendo. Leemos esta carta de Pedro: queridos hermanos, Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu, y así fue a proclamar también a las almas encarceladas. A los que en un tiempo no creían, cuando la paciencia de Dios esperaba, y Noé fabricaba el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron atravesando el agua. Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia. Por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, esta segunda lectura también es tan linda. Es la carta que está escribiendo Pedro. A Pedro, entonces, se le considera el principal de la comunidad, el que dirige la comunidad. Y entonces, en boca de Pedro, hoy nosotros escuchamos este deseo que tiene Pedro desde el bautismo, cómo nosotros ingresamos a esta comunidad, cómo ingresamos a esta iglesia, a este ateguazú. Dentro de nuestra misma comunidad. Y dice por eso, lo que los salva a ustedes es el bautismo, el bautizarse, eso es lo que nos salva. Pero entonces tenemos que entender también bien lo que significa bautizarse, ¿verdad? El bautismo no significa simplemente años de acá, lleva 3 veces la ablución y entonces con eso decimos sí, ya hay tema. Incluso ustedes saben que en la iglesia el bautismo es un proceso y entonces se le dice luego sacramentos de la iniciación. Sacramentos de la iniciación. Es como que cuando uno compra su vehículo en cuota lento. Pesa lento que hay. Me de entrega inicial. ¿Qué imagina? Oye, de vehículo na pero hagan de moñe punuana hemo guatana. Ay, coana harei puruta. Esto es tuyo. Esto ya es tuyo. Pero después en ese proceso, ¿verdad? Vos vas a ir pagando de a poquito tu deuda. Vas a ir aprendiendo de a poquito también a conducir tu propia vida. Los sacramentos de la Eucaristía, sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y después vas a confirmar, cuando ya seas consciente, el último pago, Señor,
porque yo estoy convencido aquí. Y entonces tu confirmación. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta, porque algunas veces se le critica, ¿verdad?, al cristiano, al católico, ¿verdad?, porque dice, ustedes cuando son chiquititos hacen su bautismo, que esto, que aquello. Pero es lo esencial y lo fundamental. Es como una mamá que cuando nace su hijo, no es que porque nació su hijo va a decir, cuando sea grande él va a decidir si va a tomar tití, si va a tomar leche, si va a comer un purecito de banana, si va a tomar o comer un purecito de papitas o lo que sea. No. Vos, querida mamá, y vos, querido papá, ustedes son responsables para que su hijo no se muera ahí. La nemongaruino espiritualmente, o más, no la nemembu. Dicatuilarejano, anga tu sharireja o decidir, anga va a caruta. Anga tu sharire, anga o lleva bautizani, anga ita va a boicotar su hijo. No, señor. Si vos a ese chico no le educás desde que comienza su vida ahí, gateando, por decir así, entonces ese chico posiblemente votan de ir droga o votan de ir en cualquier virorey. Pero menos se te va a ir en eso que está diciendo, cuando sea grande. Upeaco protestante, cueras ahí. ¿Saben para qué dice eso los protestantes? Porque ellos pueden después, cuando son grandes, ahí recién, a esos que lastimosamente no se han formado en su fe, entonces un pela y que tú en botabú. Entonces, no, ahora lo que vale tu bautismo, ahora que vos sos grande es lo que vale tu bautismo. No, tu bautismo no es que vale ahora que sos grande. Al contrario, quiere decir que entendéis ya popona y la grande la P del bautismo. Eso sí tenés que reconocer y de eso tenés que darte cuenta. De ya popona y la de bautismo, la de la P, porque hay sacramentos de iniciación, se llama en la iglesia. Oye, pues una de bautismo, apeo y la de primera confesión, apeo y la de primera comunión, apeo y la de confirmación, apeo donde amo de tu sharirema hoy, entonces vos estás confirmando tu propia fe, ¿entendiste? Eso que vos recibiste, pero tenés que entrenarle. Por ejemplo, ahora, no sé, va a haber el mundial, ayer, y ningún director técnico a mí me llamó y me dijo, padre Cabaña, venga aquí, porque usted hoy, esta noche, dentro de una hora, usted va a jugar el partido aquí oficial contra la selección, no sé, del que sea. Nadie a mí me llamó. ¿Y por qué? Y porque yo nunca me fui a la práctica. A mí nadie me convocó. Yo nunca estuve ahí con algo más, pues a tronco vamos a llevar, ¿verdad? Pero hace mucho que están ahí chutando. Practicando, ¿verdad? Practicando y haciendo esto. A ni pensando en ello, imagínate. Y entonces, fíjense, queridos hermanos, uno tiene que practicar, uno tiene que caminar, uno tiene que hacer el ejercicio, o si no, no vamos a llegar a nada, queridos hermanos. Y esto es lo importante que nosotros tengamos en consideración. Esto es lo importante que nosotros sepamos verdaderamente en nuestro camino de la vida. Y así en nuestro bautismo, ¿verdad? Y eso es lo que hoy nos está proponiendo aquí esta lectura de San Pedro. Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Para llevarlos a ustedes a Dios. Un objetivo concreto, un objetivo hacia donde nosotros estamos caminando y estamos diciendo, bueno, Señor, yo verdaderamente quiero cambiar, quiero mejorar. El bautismo para mí es un compromiso serio. Y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en un tiempo no creían, ¿se dan cuenta? Cuando la paciencia de Dios esperaba y Noé fabricaba el arca. Entonces llega Noé, así como vimos en esa primera lectura, nos hace recordar de nuestro compromiso, que somos nosotros ahora los constructores de esta sociedad. Ñandego con angayapota, pe ñande familia pupeña y conteneva. Ñandeko yayapota entonces la pe ñande atiguasupe, es decir, a nuestra iglesia, lo que nuestra iglesia necesita, o nuestro país necesita, y así cada uno. Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva. Todo este compromiso es el signo máximo de nuestro bautismo. Nuestro bautismo en realidad lo que nos hace hacer, nos hace comprometer es con un accionar, nos hace comprometer con un camino, accionar. Actualmente, queridos hermanos, tenemos que entender mucho eso.
y tenemos que entenderlo bien. Porque solamente aquello que nos compromete o solamente del momento en que nos comprometemos y decimos entonces eso significa verdaderamente asumir tu responsabilidad de bautizado. Si nosotros no asumimos esa condición de bautizados, evidentemente que quiere decir que seguimos siendo irresponsables. Quiere decir que no estamos siguiendo de acuerdo a lo que el Señor nos propone en el día a día. Y después dice, interesante, esto del símbolo del bautismo que ahora lo salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino que en el compromiso con Dios de una conciencia limpia. Y aquí está el caracú y aquí está lo esencial. Nuestro bautismo, queridos hermanos, nos llama verdaderamente a una conciencia limpia. No significa simplemente la ablución o el derramar el agua sobre la cabecita y decir la fórmula del bautismo, sino que en el día a día, en el caminar de nuestra propia existencia, vamos responsabilizándonos. No es lavar simplemente el cuerpo, sino que es lavar sobre todo nuestra conciencia, donde hay un compromiso real con nuestra familia, con nosotros mismos, con nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando en esta primera semana que estamos comenzando con este domingo del tiempo de Cuaresma. 40 días
que la Iglesia nos presenta hasta llegar a la Semana Santa. Desde el Triduo Pascual, entonces nosotros explotaremos, ¿verdad?, de esa alegría, de ese gozo, de esa presencia de Dios, pero que pasa ciertamente por una pasión, muerte y resurrección. Para nosotros es la resurrección lo importante, lo elemental, lo fundamental. Nosotros leemos ahora en esta tercera lectura, digámoslo de esta manera, que es el Evangelio, se nos presenta de San Marcos, capítulo 1, 12 al 15. Los ángeles le servían, leitmotiv, lo que se repite continuamente. Es la presencia de un Dios que acompaña siempre en el desierto, un Dios que acompaña en los momentos de las dificultades. Recordemos también que en las palabras tenemos del Señor, a través de la palabra de Dios, de la Biblia, siempre se tiene que actualizar. Es decir, estas palabras están dichas hoy para nosotros, lo que nosotros le llamamos memorial. La diferencia entre memorial y recuerdo es que el memorial se actualiza hoy, se realiza en nuestra vida. El recuerdo es solamente mirar algo que pasó, pero que quedó ahí en el pasado. Esto nosotros miramos y lo actualizamos hoy en nuestra vida. De este Evangelio dice: en aquel tiempo el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Entonces, queridos amigos, este es el Evangelio del día de hoy. Primero, el Espíritu que lleva a Jesús al desierto, el elemento número 1. Entonces, esto ya nos indica en este domingo, primer domingo del tiempo de Cuaresma, que tenemos que estar verdaderamente abiertos al Espíritu del Señor. Ñajenduana, añañanduana, peñandeyara, petumaranga, tu peñandere, coepe, catuanguacha. Es decir, comenzar este tiempo de Cuaresma es ir hacia el desierto. La significancia, ¿verdad?, el significado del desierto es muy importante que nosotros entendamos. El desierto es ese momento de soledad, es ese momento de oración, ese momento también de encuentro personal consigo mismo. Es la soledad, de encontrarse consigo mismo. Ayuda bastante. Yo tuve la dicha, ¿verdad?, y la oportunidad, 10 años, ¿verdad?, de vivir en Tierra Santa. Entonces, esa riqueza impresionante de entrar en el desierto, de estar en el desierto, de caminar por el desierto, de subir a las montañas de Judá. En fin, entrar en las cuevas, estar en estos lugares interesantísimos, ¿verdad? Entonces, y uno leyendo esa palabra del Señor, recordando el accionar de Jesús, el camino de un pueblo en ese silencio, en esa soledad impresionante, ¿verdad? A pesar que ahí la veía, ¿verdad?, del desierto, como existen otros desiertos enormes, ¿verdad? De un desierto relativamente interesante. Pero aquí nosotros encontramos el significado y es a eso donde nosotros tenemos que apuntar. El Espíritu del Señor, entonces, hoy en la medida en que nosotros nos dejamos guiar por Dios, nos dejamos empujar también. Todo este tiempo que nosotros vamos a tener tiene que ser para nosotros un momento de desierto. En los retiros espirituales nosotros justamente decimos y siempre se nos propone el momento, dice, del desierto. Después de una charla, después de una reflexión, nos dice, bueno, ahora es el momento del desierto. Cada uno entonces yejecana, aunque sea su pieza, aunque sea en un jardín, aunque sea en un lugar, no sé, de retiro, cada uno se encuentra en lo interior de sí mismo. Eso es lo importante, entrar en nuestro propio interior, entrar en nuestra propia vida, reflexionar desde ese llamado que Dios nos está haciendo, ¿verdad? A través de su palabra. Y desde ahí comenzamos a hacer como ese examen de la conciencia, examen de nuestra vida, tomar entonces en nuestras propias manos la realidad de lo que nosotros estamos viviendo, de cómo estamos viviendo y caminando como cristianos. Esto es lo que nos está diciendo en síntesis al comenzar este tiempo de Cuaresma. Tiene que ser un tiempo de gracia, un tiempo de interiorización. Desde la palabra de Dios tenemos que interiorizar y saber nuestras acciones en su sentido de realización, ¿verdad? O sea,
amba ella peñandere coveñande yagüero guatañaina. Después dice, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Dos elementos, el hecho de estar 40 días. El número 40 tantas veces ya hemos explicado en nuestros cursos bíblicos, también en nuestra homilía. 40 significa el tiempo de una vida, significa la realización de tu propia generación. Eso significa el número 40. 40 significa entonces lo que nosotros aprovechamos para vivir nuestra propia vida. Vea que dice la 40. Fíjense que Moisés vivió 120 años. Entonces, ella por la división de 120 dividido 40, que te da 3. Es decir, 3 momentos de una realización profunda. El primero fue su preparación, por ejemplo, ¿verdad? Moisés que vive con la hija del faraón, su abuelo sería el faraón. Es decir, todo el momento de una formación profunda. Imagínense en el palacio, en Egipto, con el faraón, con la hija. Quiere decir que tuvo los mejores maestros en ese momento, ¿viste? Moisés no es un cualquiera de por ahí. Moisés es alguien bien formado. Entonces el cristiano, el católico, tiene que formarse bien. Anila yajareíla, mi payesero y ya verá de cosas mágicas, como que el aspecto religioso como que te está viniendo de afuera. No, queridos hermanos. Tenemos que entender que este libro, la Biblia, es un libro pedagógico. Te va enseñando y te va comprometiendo a usar la razón. Ahí está, 40 días en el desierto. Significa también Moisés, la segunda partecita, que justamente también él va al desierto. Ahí se realiza plenamente la familia. Se casa, ¿verdad?, con Séfora, tiene sus hijos y así sucesivamente, elementos importantes. Y ahí, después de ese desierto, cuando ya están llegando a los 80 años, es que Moisés tiene ese encuentro con la zarza ardiente, es decir, con Dios, con esta imagen de la zarza ardiente que nunca se apaga, el fuego de Dios que nunca se apaga y se cumple. Dios que arde en el corazón, Dios que te devuelve hacia tu gente, siempre hacia tu comunidad. Y después, otros 40 años que es la liberación. Cuando estamos bien formados, cuando sentimos la presencia de Dios, entonces podemos trabajar por los demás. Jesús también se va al desierto 40 días y fue tentado ahí por Satanás. No nos olvidemos que vamos a encontrar muchas tentaciones. Vamos a encontrar Satán. La palabra Satán es una palabra hebrea y esa palabra significa pendekutu yahina, pendandere yaya. Peñatni un yoleade ina ina penda pues de yay. Y entonces me molesta. Y si vos entonces no estás preparado y podés sucumbir, ¿verdad?, ante las tentaciones. Entonces, esto es importante como una introducción. Estamos en el primer domingo de Cuaresma. Tenemos que entender que las tentaciones las vamos a encontrar. Queremos vencer, queremos hacer nuestro tiempo de oración, queremos hacer nuestro tiempo de ayuno, queremos hacer nuestro tiempo también y eso de donar algo, sea la limosna para los más necesitados. Es una entrega, ¿verdad?, nuestra, en nuestro relacionamiento y en nuestro amor hacia los demás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Es decir, entramos en la plena naturaleza. Quiere decir entonces que nosotros no nos separamos de nuestra realidad. Upeaco y Seina que está con las fieras y los ángeles le servían. Quiere decir que es la misma esencia del hombre que entra en relación profunda con toda la naturaleza. El aspecto bien humano, bien de la naturaleza, las fieras, los animales, la tierra, todo lo que nos rodea. Y al mismo tiempo los ángeles, es decir, el aspecto trascendental. Estamos entonces bien conscientes de un camino de salvación, un camino de fe lo que vamos a hacer, un camino donde nosotros entendemos que está presente lo humano, pero que está presente también lo divino, lo trascendental. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este segmento ahora de una breve explicación de alguna palabra teológica clave para nosotros en este domingo. Ante tantas preguntas también que ustedes nos hacen y que nos envían, es importante, así nosotros también tenemos la percepción de qué es lo que ustedes también están necesitando reflexionar como cristianos. Todos necesitamos reflexionar. Y hay algunas cositas muy elementales y fundamentales que tenemos que hacerlo en comunidad. Aprovechemos de estos medios, aprovechemos de este tiempo de reflexión. Ñande Yarañe responde hoy a esta palabrita. En otra oportunidad ya hemos reflexionado, pero me parece importante y elemental, ya que comenzamos con este primer domingo del tiempo de Cuaresma con la palabra desierto. Hay muchas otras palabras teológicas, pero me parece que la palabra desierto es lo esencial ahora para entrar, decíamos anteriormente, en estas tres actitudes nuestras como cristianos: ante Dios con la oración, ante nuestros hermanos con la limosna y ante nosotros mismos con la oración. Oración, entonces, en este encuentro personal con el Señor. Luego decíamos la limosna ante nuestros hermanos. Y el tercero ante nosotros mismos con el ayuno. Creo que dije hace rato oración. Es el ayuno. El ayuno nos ayuda a nosotros, a cada uno, para entrar en sintonía con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, dejar lo superficial y entrar más en nosotros mismos. Para eso es el ayuno. La oración es para nuestro encuentro con el Señor, ¿verdad? O sea, dedicarle el tiempo. Y sobre todo la limosna es porque se ayesa cuape será pisabe y hoy coteme va a ser, ¿verdad? Entonces, eso es la limosna. Entonces la limosna también no quiere decir simplemente te doy una platita o te doy esto o te doy aquello. Eso es asistencialismo, no. Limosna va mucho más allá. Es tu tiempo dedicado al otro. Así como a través de la oración es tu tiempo dedicado en sintonía a Dios. Así como el ayuno es tu tiempo dedicado a vos mismo, ¿entendiste? Entonces es dedicarnos nosotros mismos a Dios, a los hermanos y a nosotros mismos. Miremos un poco esta palabra desierto en su significancia, lo que significa para nosotros. La significación religiosa del desierto se orienta diferentemente según que se piense en un lugar geográfico o en una época
privilegiada de la historia de la salvación. Entonces el desierto como tal, en su significancia, varias cositas. Atravesar el desierto, bueno, significa dificultad. El desierto como momento de soledad, significa un encuentro personal. El desierto como lugar difícil, hostil, significa entonces luchar, pasar por las pruebas y así sucesivamente, ¿verdad? El desierto entonces tiene, de acuerdo a la posición en que nosotros nos estamos ubicando para nuestra reflexión, tiene un significado propio en el aspecto religioso. Desde el primer punto de vista, es el desierto una tierra que no ha bendecido Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vamos a entrar en el momento de la dificultad. Claro, porque es estéril, digamos. La bendición para la Biblia siempre significa la fecundidad. Es un Dios que fecunda la tierra. Es un Dios que hace germinar. Y entonces aquí, claro, al no encontrar nada, al encontrar muerte, esto significa entonces lo opuesto, ¿verdad? De Dios, es la muerte. Y entonces es como decir, aquí está imperando el mal. Este es el lugar de las dificultades, el lugar de la prueba. Allí es rara el agua como el huerto del paraíso antes de la lluvia. Bueno. Incluso el Génesis también en esa segunda narración, capítulo 2, nos va diciendo que la tierra era entonces estéril más o menos, ¿verdad? Y después como que Dios hace surgir el agua, la fuente, ¿se dan cuenta? Va totalmente desde lo opuesto. En cuanto que el desierto no tiene la fuente de agua, te dice aquí, sin embargo, la presencia de un Dios que interviene hace que el agua haga surgir la vida. El agua, en la medida en que va regando la tierra, entonces hace que se produzca la vida. La vegetación es raquítica en el desierto. Quiere decir que si nosotros como cristianos también estamos en el desierto, pero en un sentido mirado así como nos dice aquí, también somos raquíticos. Ya cristianos ahí. Y en ella Eva de Cuella recibí el sacramento tan importante del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación. Pero ¿qué tiempo le dedicas al Señor? ¿Qué tiempo le dedicas a esa gracia que Él te ha dado? Hacer de un país un desierto es hacerlo semejante al caos de los orígenes. Al caos de los orígenes. ¿Cuántas veces nosotros justamente estamos haciendo esto? Hacemos de nuestra familia, hacemos de nuestro trabajo, hacemos de nuestros grupos humanos un desierto. Hacemos de ellos un desierto, que significa la muerte. Sin embargo, el Señor aquí nos está pidiendo y nos está exigiendo, ¿verdad? Y nos está diciendo, dale fuerza, ánimo. Aquí se tiene que notar una gracia elemental y fundamental, que es la presencia de la vida a través de Dios. Entonces el desierto nos muestra esa muerte. Lo que merecen los pecados de Israel, es decir, aquí también hay un merecimiento, digamos, o sea, es casi como decir consecuencia de tus acciones, Israel. El desierto es entonces como esa consecuencia, esa muerte de la propuesta del Señor, que es la de fecundar. Y sin embargo, vos estás en ese desierto, consecuencia de tus acciones, de tus pecados, Israel. En esta primera tierra infértil, habitan, según el libro del Levítico, habitan los demonios. En el lugar infértil, en la tierra árida, allí habitan los demonios. Por otra parte, también las bestias maléficas. En resumen, en esta perspectiva, el desierto se opone a la tierra habitada como la malicia a la bendición. Queridos hermanos, esto es lo que nos quiere indicar, nos quiere decir la palabra desierto, teológicamente hablando. Nosotros sabemos que si geográficamente vamos a comenzar a hablar del desierto, y bueno, vamos a dar muchas características desde la geología, desde la geografía, entonces vamos a decir muchas cosas, ¿verdad? Las causas, por qué este desierto, por qué
llegó a esto, cómo se puede ir recuperando, cómo se puede ir plantando, no sé. Hay muchas técnicas hoy en día, sobre todo ahí en Israel también. Yo como tuve la dicha y la gracia, agradezco verdaderamente al Señor haber estado 10 años ahí. Entonces, por esas tierras, la gente ahí, Israel, de punta a punta, y es lindo, ¿verdad? Cuando uno acompaña, cuando uno va, cuando uno abre la Biblia en cada lugar, siente esa gracia, ese espíritu. Como dice también justamente hoy el Evangelio aquí, el Espíritu del Señor. Peñan de Yara Pitumarangatúa lleva. Porque hay que hacer esa experiencia del desierto. Y ustedes saben que también esto se está refiriendo directamente Marcos, cuando utiliza el desierto, está hablando, ¿se acuerdan de nuestro estudio bíblico que habíamos hecho? Se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Recuerden que el pueblo de Israel se liberó y tuvo que atravesar el desierto. Además de atravesar el Mar Rojo, dice, después entró en este caminar. En el desierto es donde él encuentra esta sintonía total y plena también con el Señor. Moisés, que lleva al pueblo, sube a la montaña, recibe las tablas de la ley, comienza a caminar con el pueblo. Todo el libro de los Números nos habla de estos 40 años de Israel por el desierto. Entonces, entero mimba eñan de Hueromandu Ágina, a través de Marcos, así con frases tan cortas, pero que nos está diciendo, hay que hacer una experiencia, hay que hacer un camino, hay que hacer todo un proceso. Y para eso tenemos que tener un proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Mooto ñandella hasejina, mooto la yaguata señaina. ¿Cuál es nuestro objetivo, verdad, al final de cuentas? Porque en el proyecto entra todo. En el proyecto nosotros miramos todos los aspectos. No es que simplemente tenemos un objetivo y nos quedamos con ese objetivo, pero no tenemos la estrategia, no tenemos las actividades, no tenemos entonces bien elaborado ese proyecto. Un proyecto de vida hay que elaborarlo bien y hay que hacerlo caminar. Tenemos que ir desarrollando, desenvolviendo. Y bueno, esto es interesante y esto es muy importante, ¿verdad? Lo que nos dice hoy la palabra del desierto. Ahora bien, y tal es el punto de vista bíblico dominante. Dios quiso hacer pasar a su pueblo por esta tierra espantosa. Dios quiso hacer pasar a su pueblo por esta tierra espantosa. Entonces, queridos amigos, significa que nuestro camino del desierto es un camino elemental y fundamental para nuestra opción de vida. Vamos a tener que hacer este camino. Dios permite, Dios quiere. Es siempre la posibilidad y la capacidad que tiene que tener el hombre para luego hacer una opción. Ya el libro del Deuteronomio anteriormente habíamos leído el capítulo 30, ¿verdad? Versículo 15, que decía, yo te pongo ante dos caminos. Tú tienes que decidir entre el bien y el mal. El desierto viene a ser para nosotros ese momento de quietud, ese momento de soledad ante esta situación en que nos encontramos en el desierto entre el bien y el mal. Pero malas yo quiero caminar por este camino, por este proyecto del bien. Pero yo sé que en el desierto voy a encontrar entonces la soledad, voy a encontrar la adversidad, voy a encontrar la sed en mi camino. Tanto Éxodo como también el libro de los Números. Y ahí encontramos incluso cuántas veces Israel que se revela incluso, que patalea. Aquí nos está diciendo, queridos cristianos, queridos hermanos, ustedes quieren ser buenos cristianos, tienen que hacer el mismo camino que hizo el pueblo de Israel. Así como Jesús tuvo que hacer el mismo camino, ¿verdad? Después de su nacimiento tiene que huir, pasar por el desierto, caminar por el desierto en busca de un refugio para poder salvarse. Añandeu PB, entonces ya se cata y pe refugio pe ama esa papeñan de Yara ñandere no hinamba para las añande estando en ese lugar. A diferencia de los recuerdos ligados con la salida de Egipto propiamente dicha, los que conciernen al paso por el desierto solo fueron idealizados tardíamente, es decir, esa reflexión teológica
después cuando va entrando en la razón. Las tradiciones, en su forma actual, muestran a la vez que fue un tiempo de prueba para el pueblo y hasta de apostasía. Tiempo de prueba. Entonces, queridos hermanos, 40 días que vamos a estar ahora haciendo nuestra cuaresma es también un tiempo de prueba. Es un tiempo en que Dios nos va a ir templando. Dios quiere saber cómo nosotros caminamos. Dios quiere saber cómo nosotros nos realizamos en este camino del desierto y nos irá templando. Es un desierto donde fueron idealizados tardíamente el hecho de llegar a una meta, pero para llegar a esa meta tenemos que prepararnos, tenemos que hacer un buen proyecto de vida, decíamos nosotros hace rato. Bueno, pero también aquí, además de la prueba, incluso algunos llegan a la apostasía. Apostasía significa derecha, página, aprender a pe, pero después cuando se te nubla todo, cuando vos no entendés qué es lo que está pasando, porque en de forma y porque en de igual, entonces tomás un camino equivocado, apostatás, dejás tu fe para tomar un camino errado, así como lo que nosotros le llamamos las sectas, los protestantes, ¿verdad? Entonces un camino equivocado, errado, directamente desde un aspecto de comunidad que abandonamos, porque la Biblia, lo elemental y lo fundamental es justamente lo comunitario. Todo está apuntando a la comunidad y nosotros justamente hacemos totalmente lo equivocado. ¿Por qué? Y porque nos volvemos sectas, salimos del grupo. Entonces nos hacemos entonces ahí como ese granito, ¿verdad? Que sale. Y entonces preferimos sectarizarnos por B motivo. Ahora no vamos a mirar las causas, los motivos, ¿verdad? Porque cada una de esas causas, porque ya la doctor vengo, la doctora enseguida y también va, era un se pende curu y vea. Entonces uno comienza a estudiar, a mirar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas por las que se van formando esos curuí, ¿verdad? O sea, esas sectas, esos protestantes que van saliendo del grupo? Quiere decir que estamos enfermos también nosotros como iglesia, ¿verdad? Quiere decir que también nosotros estamos enfermos como comunidad, como grupo, como comunidad. Entonces, pepeña andeña por anduana y ya ella va a no sé se ve curuí, vea. Va a la no me por ahí. Y entonces tenemos que tener esa preocupación, como dice el Papa Francisco tantas veces, ¿verdad? El Papa Francisco insiste y dice, iglesia en salida, yahana, yaheshana, va el oico a peña de la villa, va el ando uveina, va el la eco anga ho vamos a tener garaje veo abrirla y tu pao y ya por la secta, va el la imbaas, de que está enfermo espiritualmente, por eso es que nos está uniendo a la familia, por eso es que prefiere estar allá solito, ¿verdad? Y no llegue a ser, no quiere socializar con el grupo verdaderamente de la comunidad, porque opea que dice la iglesia, opea que dice la iglesia, socializar con todos y ante las desavenencias que hay en toda familia, entonces ver cómo solucionar esos problemitas, ¿verdad? Pero cuando uno tiene problemitas no quiere decir que por eso tiene que directamente amputar el brazo, ¿verdad? O amputar la pierna. Eso lastimosamente sucede cuando ya tu diabetes ya va demasiado, ¿verdad? Entonces el doctor dice, esto vamos a tener que amputar porque el problema ha sido tan serio que no te cuidaste a tiempo. Entonces, queridos hermanos, esto del desierto es importante justamente para poder mirarnos interiormente, mirarnos en lo más profundo de la vida y entonces poder después afrontar estas situaciones. Si nosotros no afrontamos, si nosotros no nos ponemos a reflexionar desde Dios, porque tiene que haber una apertura del corazón desde Dios, y esa es la conversión, que durante este tiempo de Cuaresma también se nos irá presentando. Directamente Dios que nos va a hablar al corazón, directamente Dios que nos dirá que lo esencial es buscar a Dios, encontrar a Dios, dejarse tocar por el Señor. Y esa será la vuelta hacia Dios en la comunidad. Y ahora entonces, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo en este domingo. Les deseo un buen inicio
de esta Cuaresma. Vamos a procurar hacer caminos profundos con Dios y entonces llegaremos a lo esencial y fundamental. El desierto es un llamado para una reflexión profunda donde nos encontramos con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Que la bendición descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.